He pasado por momentos en los que sentía que nada salía bien, como si toda mi vida me diera la espalda. Y por mucho que intentara cambiar las cosas, era como perseguir algo que se me escapaba. Fue entonces cuando me di cuenta de una verdad incómoda. No necesitaba esforzarme más, necesitaba alinearme más, porque la vida no responde a lo que quieres, responde a quién eres. Una vez que comprendí que todo es energía, mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, me resultó imposible ignorar el papel que yo misma desempeñaba en lo que atraía. No se trataba de conquistar el mundo con fuerza bruta, sino de convertirme en una fuente tan coherente y vibrante que las cosas buenas me llegaban como el hierro a un imán. El problema es que nadie nos enseña a sintonizar esta frecuencia. Crecemos rodeados de creencias limitantes, emociones mal procesadas y entornos que nos deprimen. Y así, pasamos años intentando compensar con esfuerzo lo que podríamos resolver con la alineación. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que podía reescribir mi software interno, cambiar mis creencias, regular mis emociones y cuidar mi campo energético como quien cuida un jardín. Porque cuando te conviertes en una fuente de energía positiva, no necesitas perseguir las oportunidades, ellas te encuentran. Y fue experimentando esto en la práctica que descubrí lo que realmente significa ser magnético. No como un concepto abstracto, sino como un estado natural de existencia. A veces pienso en cómo cada célula de mi cuerpo es como una antena, captando y emitiendo señales constantemente. No es solo una metáfora bonita, es literalmente biología. Cuando vibro a una frecuencia alta, con pensamientos de confianza y esperanza, parece que el mundo responde de la misma manera. Es casi como si bailara con el universo y de repente sonara la canción perfecta. Pero cuando caigo en la trampa del miedo y la duda, es como si sintonizara esa antena para que solo captara estática. Me di cuenta de esto muy claramente cuando estaba atrapada en un ciclo de estrés constante. Pensara que el problema estaba ahí afuera, pero la verdad es que mi propia emisión estaba contaminada. Era como si mi presencia estuviera cargada de una energía pesada, y ésta alejara justo lo que quería atraer. Cuando comprendí que la física cuántica y la biología celular hablan el mismo idioma, el de la energía, todo cambió. No necesitaba cambiar el mundo, necesitaba cambiar mi frecuencia. Fue entonces cuando empecé a observar pequeños hábitos diarios. Un simple momento de respiración consciente al despertar podía cambiar el tono de mi día. Una sonrisa, incluso sin motivo aparente, ajustaba mi vibración como si fuera un interruptor invisible. Es asombroso cómo estos gestos sutiles pueden alterar mi química interna y al mismo tiempo la respuesta que recibo del entorno. Ya no solo reaccionaba, transmitía. Con el tiempo se hizo evidente que la vida funciona como un espejo cuántico. Lo que sientes y crees se refleja en situaciones, personas y oportunidades. Es como si el universo fuera un vasto campo de eco que devuelve exactamente la energía que le dedicas. De nada sirve fingir estar bien por fuera si por dentro vibras escasez o inseguridad. La frecuencia no miente y al campo no lo engañan las palabras, solo la vibración real. Y curiosamente, desde el momento en que empecé a prestar atención a mi frecuencia, noté que las cosas buenas no aparecían por sí solas, sino que parecían atraídas por mí. Ya no necesitaba perseguirlas. Era como si, por fin, mi antena hubiera sintonizado el canal correcto y la programación que quería ver comenzara a llegar sin ruido. Pero esto era solo el primer paso de algo mucho más grande que estaba por venir. Siempre me ha fascinado darme cuenta de que las creencias que llevo no son solo pensamientos aleatorios, sino códigos reales que moldean mi cuerpo y mi vida. En el fondo me di cuenta de que lo que creía sobre mí misma creaba una especie de firma vibratoria. Si creía que no valía nada, era como si esta información se transmitiera a cada célula, bloqueando conexiones y alejando oportunidades. La biología no es neutral, responde a lo que le das mentalmente.
Recuerdo una época en la que vivía con la idea fija de que las cosas siempre me resultan difíciles. Esta frase, repetida como un mantra negativo, se infiltraba en mis acciones e incluso en mis expresiones. Podía sonreír, pero la verdadera frecuencia estaba contaminada. Es como intentar sintonizar la radio en la emisora equivocada. Por mucho que subas el volumen, el sonido no se oye con claridad. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando las creencias limitantes dominan. El gran punto de inflexión llegó cuando comprendí que el subconsciente es como un disco duro programado en los primeros años de vida. La mayoría de los archivos que se ejecutan en mi sistema hoy en día se instalaron sin que yo pudiera elegir. Pero así como una computadora se puede actualizar, también la mente. Pero para hacerlo necesitaba confrontar la raíz de mis narrativas internas, y eso no es cómodo. Es como mirarse al espejo sin filtros. Empecé a usar prácticas que combinaban la neurociencia y la física cuántica. Afirmaciones conscientes, meditación enfocada e incluso técnicas de repetición en estados de relajación profunda. No era magia, era ciencia aplicada a la biología. Con cada nueva creencia, que se fortalecía, parecía que mi campo energético se volvía más coherente, más limpio y más magnético. La vida no es solo lo que sucede, es lo que estás programado para recibir. Y lo más sorprendente es que, al cambiar estos códigos internos, el mundo a mi alrededor empezó a responder casi de inmediato. Personas que antes parecían distantes empezaron a acercarse. Oportunidades que parecían inalcanzables se presentaron ante mí. Todo esto porque la energía que transmitía ya no contenía los viejos archivos. Y esto me abrió las puertas a una comprensión aún más profunda. Fue impactante darme cuenta de que el pensamiento positivo no es solo un concepto motivacional, es literalmente bioquímica en acción. Cuando comencé a estudiar el impacto de las emociones en el cuerpo, vi que cada sentimiento libera sustancias específicas, como una farmacia interna. La alegría, la esperanza y el amor liberan dopamina, serotonina y oxitocina, que no solo mejoran el estado de ánimo, sino que también fortalecen el sistema inmunitario y equilibran las funciones vitales. El cuerpo responde a lo que le proyecta la mente. Y esto no es poesía, es fisiología. Antes, creía que mantener una mentalidad positiva significaba forzar una sonrisa e ignorar los problemas. Esto solo generaba tensión, porque por dentro la frecuencia no coincidía con la fachada. El verdadero cambio llegó cuando aprendí a alinear mis emociones, pensamientos y cuerpo en coherencia. Cuando esto sucede, las células funcionan literalmente mejor. Es como si todo tu cuerpo respirara en sintonía con tus sentimientos. Empecé a notar cosas sencillas. Al despertar con una genuina gratitud, mi cuerpo se sentía más ligero, mi energía fluía mejor e incluso mi postura cambió. Era como si cada célula recibiera el mensaje de que todo estaba bien y pudiera regenerarse con mayor eficiencia. Por otro lado, noté que los días de estrés crónico me hacían sentir más pesado, con los hombros tensos y la respiración entrecortada. La mente crea el clima interno y el cuerpo es el escenario donde se manifiesta. Lo más intrigante es que esto va más allá de la sensación. Estudios demuestran que los pensamientos positivos incluso modifican la expresión genética, activando genes que promueven la salud y desactivando los vinculados a la enfermedad. No es exagerado decir que puedes reescribir tu destino biológico cambiando tu forma de pensar y sentir. La física cuántica explica que el observador influye en el experimento. La biología demuestra que el observador de tu vida eres tú. Y cuando me di cuenta de que mi cuerpo respondía, día tras día, a las señales que enviaba internamente, comprendí que el pensamiento positivo es como un entrenamiento invisible. Cada vez que elijo nutrir mi mente con algo constructivo, es como afinar un instrumento, preparándolo para tocar la música que quiero escuchar. Y esta música me llevó a comprender un aspecto aún más poderoso de cómo atraemos lo que deseamos. Con el tiempo, me di cuenta de que las emociones son el pegamento invisible que conecta nuestros pensamientos con el mundo material. De nada sirve tener una visión clara y positiva si en el fondo las emociones no concuerdan con esa imagen. Es como intentar plantar semillas en tierra seca. La idea es buena, pero sin el alimento adecuado, nada florecerá. Las emociones de alegría,
entusiasmo y amor crean un campo fértil donde las oportunidades germinan de forma casi natural. Hubo un tiempo en que visualizaba lo que quería, pero en el fondo temía no lograrlo. Este miedo era sutil pero poderoso y terminó creando bloqueos. Es como si el universo respondiera más a mis emociones que a mi intención declarada. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que necesitaba cambiar no solo lo que pensaba, sino lo que realmente sentía. La vibración que transmitimos siempre es la suma de pensamiento y emoción. Comencé a entrenar mi percepción emocional como quien afina un instrumento musical. En lugar de reprimir los sentimientos negativos, aprendí a reconocerlos, aceptarlos y poco a poco transformarlos. No se trataba de negar la tristeza ni la ira, sino de no dejarme atrapar por ellas. Esta práctica me brindó una nueva claridad. Toda emoción es energía en movimiento y la energía puede redirigirse. Un ejemplo impactante fue cuando sustituí el hábito de quejarme por el de encontrar algo bueno en lo que sucedía. Incluso en situaciones difíciles buscaba una experiencia de aprendizaje. Esto no cambió la realidad de inmediato, pero sí alteró mi estado interior. Con el tiempo empezaron a aparecer oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Fue como si al cambiar mi emoción predominante, mi campo energético comenzara a oler diferente al universo. Y quizá lo más revelador, me di cuenta de que la gente también capta esta frecuencia. Cuando estoy en un estado emocional elevado, atraigo conexiones más auténticas, propuestas más alineadas y sincronicidades sorprendentes. Así comprendí que las emociones no son solo respuestas a lo que sucede, también son el motor de lo que está por venir. Y esto me llevó a explorar cómo el subconsciente juega en este juego de atracción. Descubrí que el subconsciente es como un piloto automático que gobierna el 95% de nuestras acciones, decisiones y reacciones. Es donde se graban los patrones más antiguos, muchos heredados de la infancia, que siguen funcionando sin que nos demos cuenta. Y aquí está la cuestión. Por mucho que la mente consciente diga, quiero prosperidad, si el subconsciente aún carga con el archivo de no la merezco, siempre ganará. Es pura neurobiología. Durante mucho tiempo intenté forzar el cambio solo con el pensamiento consciente, pero los resultados fueron limitados. No fue hasta que empecé a usar técnicas que accedían directamente al subconsciente que noté una diferencia real. Los estados de relajación profunda, como la meditación guiada y el uso de ondas cerebrales alfa y teta, abrieron un canal directo para actualizar mis programas internos. Fue como entrar en la sala de control de mi propia vida. Recuerdo una experiencia extraordinaria. Repetí afirmaciones de abundancia mientras estaba semidormido, justo antes de quedarme dormido. En pocas semanas empecé a notar cambios sutiles en mis decisiones, mi postura e incluso en la forma en que la gente reaccionaba. No era magia, era una reprogramación neuronal que ocurría en segundo plano. Mi campo energético se estaba alineando con nuevos códigos internos. Otra herramienta poderosa fue la visualización combinada con la emoción. No bastaba con simplemente ver lo que quería, necesitaba sentir como si ya lo estuviera experimentando. El subconsciente no puede distinguir entre la realidad y la imaginación cuando las emociones son intensas. Esta es la clave, crear experiencias internas tan vívidas que el cuerpo y la mente reaccionen como si fueran reales. Esto envía una señal coherente al campo, atrayendo eventos compatibles. Y lo más fascinante es que, a medida que estos programas internos cambiaban, noté que mi energía comenzaba a atraer nuevas oportunidades de forma casi natural. Ya no se trataba de perseguirlas, sino de ser compatible con lo que deseaba. Y en este proceso, algo simple, pero extremadamente poderoso, se reveló como uno de los más grandes amplificadores de frecuencia. Siempre había oído hablar de la gratitud como una virtud, pero solo me di cuenta de su verdadero poder cuando comprendí que es un estado vibratorio. La gratitud no es solo un gracias cortés, es una frecuencia específica que comunica al universo que ya tienes, que ya eres, que ya estás completo. Y cuando este sentimiento es genuino, el campo responde trayendo más experiencias que lo refuerzan. Recuerdo el día que empecé a practicar un ritual sencillo. Antes de levantarme de la cama, pensaba en 3 cosas por las que estaba profundamente agradecido. Al principio, parecía solo un ejercicio mental, pero enseguida noté cambios sutiles.
Sentí el cuerpo más ligero, la respiración más profunda y mi atención más centrada en lo que iba bien. Era como si la gratitud sintonizara mi antena interna para captar señales más claras. La neurociencia explica que cuando sientes gratitud, tu cerebro libera dopamina y serotonina, sustancias asociadas con sensaciones de placer y bienestar. Esto no solo mejora tu estado de ánimo, sino que crea un ciclo positivo. Cuanto más lo sientes, más desea tu cuerpo volver a sentirlo. Y energéticamente, esta repetición crea una resonancia que atrae eventos compatibles. Es la física y la biología trabajando juntas. Empecé a notar que los días que conectaba profundamente con la gratitud, ocurrían coincidencias increíbles. Una conexión inesperada, una solución a un problema aparentemente sin solución, un encuentro oportuno. Todo esto me hizo comprender que la gratitud no es solo reactiva. No se trata de esperar a que pase algo bueno para dar las gracias. Es un detonante activo que abre puertas incluso antes de que existan. Y lo más curioso es que esta práctica, tan sencilla y gratuita, se ha convertido en una de las más transformadoras de mi vida. Es como si cada expresión de gratitud fuera una semilla plantada en tierra fértil, lista para florecer. Y así fue como me di cuenta de la importancia de cuidar no solo lo que siento, sino también el entorno donde se expande esta energía. Me llevó un tiempo darme cuenta de que mi campo energético no existe de forma aislada. Está en constante intercambio con todo y todos a mi alrededor. Cada conversación, cada lugar, cada sonido o imagen que absorbo deja una huella sutil en mi estado vibracional. Es como si mi energía fuera un lago. Cuando el agua está tranquila, cualquier piedra lanzada cambia sus olas. Y el problema es que estas olas no siempre son armoniosas. Hubo una época en la que estaba rodeado de entornos caóticos y gente que se quejaba constantemente. Intenté mantener mi frecuencia alta, pero era como nadar contra corriente. La física lo explica claramente. Los campos de energía resuenan, y las influencias más fuertes, las más débiles, si no era lo suficientemente estable, acababa siendo arrastrado a un patrón vibratorio que no era el mío. Fue entonces cuando me di cuenta de que proteger mi energía no es egoísta, es autocuidado. Empecé a elegir con más conciencia los lugares que frecuentaba y las conversaciones que tenía. A veces esto implicaba rechazar ciertas compañías o reducir mi tiempo en entornos que me quitaban energía vital. No se trataba de juzgar a los demás, sino de preservar el espacio donde mi frecuencia podía expandirse. Y no se trata solo de evitar lo malo, sino de buscar lo que me nutre. Empecé a rodearme de personas que me inspiraban, que creían en las posibilidades, que vibraban de esperanza. Elegí música, libros y contenido que elevaron mi perspectiva. Es como llenar un coche con gasolina de alta calidad. El motor funciona mejor, llega más lejos y con menos esfuerzo. Y con el tiempo, noté que al cuidar mi ecosistema energético, mi vida empezó a fluir con mayor fluidez. Las oportunidades parecían surgir con menos resistencia, e incluso los desafíos traían soluciones predefinidas. Y fue en este estado de claridad y fortaleza que aprendí a usar incluso los momentos difíciles como impulsores de mi energía magnética. Fue liberador darme cuenta de que los desafíos no son obstáculos para mi energía. De hecho, pueden ser el motor que la impulsa. Durante mucho tiempo, vi las dificultades como señales de que iba por mal camino, pero la vida me ha demostrado que a menudo son estos momentos de fricción los que afinan mi frecuencia, como si fuera una prueba para ver si puedo mantener mi vibración incluso bajo presión. Hubo una vez en que perdí un proyecto importante, algo que estaba seguro era esencial para mi futuro. Al principio, mi energía se desplomó, pero en lugar de quedarme estancado en el arrepentimiento, comencé a usar esa incomodidad como combustible. Me pregunté internamente, ¿qué puedo aprender aquí que me alinee aún más con lo que quiero atraer? Este simple cambio de perspectiva transformó la pesadez en movimiento. He aprendido que cada desafío conlleva energía pura y depende de mí decidir cómo manejarla. Es como la electricidad, puede quemar o iluminar, según cómo se conduzca.
Cuando empiezo a ver las dificultades como un entrenamiento para mi resiliencia energética, dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades de expansión. Con el tiempo he desarrollado una especie de reflejo. Cuando me enfrento a una situación difícil, respiro hondo, observo mis emociones y en lugar de ahogarme en ellas, las utilizo para generar más claridad. Es casi como un alquimista que convierte el plomo en oro, solo que aquí, el oro es la frecuencia que me mantiene conectado con lo que realmente importa. Y curiosamente, fue durante los momentos más difíciles que se produjeron las mayores sincronicidades. Es como si el universo dijera, ahora que has logrado mantener tu vibración, incluso en la tormenta, estás listo para recibir lo que viene después. Y ese después siempre supera cualquier expectativa. Todo lo que he compartido aquí apunta a una sola verdad. La energía que emites es tu carta de presentación ante el universo. Cuando esta frecuencia está alineada, te conviertes en un punto de atracción inevitable para todo lo que está en sintonía con ella. Así es como las cosas buenas dejan de ser la excepción y se convierten en tu estado natural. Si hay una frase que podemos sacar de aquí, es esta: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres.